Bueno, como les comentaba, pues obviamente nuestra unidad está orientada a lo que es la electrónica de potencia. Vamos a tener esta semana el tema de lo que es la fuente conmutada. En la fuente conmutada nosotros vamos a tener la presencia de varios elementos propios de la electrónica de potencia, eh, distribuidos en diferentes fases. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, tanto la fuente conmutada como lo que es un inversor, que vamos a ver la siguiente semana, tienen bien delimitados los bloques de las etapas que debe ir cubriendo la energía. Entonces, eso nos puede permitir también delimitar y determinar en algún momento los puntos de probables fallas o los puntos que quizás requieran algún ajuste. Entonces, nos va a servir mucho ir identificando cuáles son esos módulos. Ahora, algunos de esos bloques o etapas, pues son, digamos que identificables por el tipo de elementos que los conforman. Pero algunos de estos elementos aparecen en bloques, en módulos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, bueno, que podemos tomar es cuando ustedes tenían que hacer un puente de diodos para rectificación. Cuando ustedes tenían los diodos, pues armaban los 4 diodos, los colocaban y ya quedaba listo su puente de diodos. Pero algunos los conseguían ya ensamblados, ya en un solo elemento, con las 4 patitas para poder conectar, pero solamente era un elemento, no se veían los diodos, no se veía cómo estaban conectados, era solamente una especie de plaquita rectangular con las 4 patitas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos llegar a encontrar en algunos casos. Lo vamos a ver enseguida. Nuevamente, bueno, algunos de los símbolos que nosotros vamos a estar utilizando y para referirnos a los elementos, en este caso principalmente a los interruptores, lo que son los tiristores en sus diferentes modalidades, y lo que es el diodo, que también puede servirnos como un interruptor o como una compuerta. Cada uno tiene sus rangos de operación. Si nos detenemos a analizar esos rangos de operación, nos vamos a dar cuenta que efectivamente pueden soportar corrientes muy altas, lo mismo que voltajes. Entonces, precisamente esa es la característica de lo que es la electrónica o los elementos de la electrónica de potencia. Cuando un elemento de electrónica de señal es expuesto a la energía, no puede soportar arriba a veces de 1 amper. Y en este caso, pues nosotros podemos ver que incluso hay elementos que llegan hasta los 6000 amperes. Entonces realmente son elementos bastante resistentes. Y bueno, cada uno va a tener sus absorciones de voltaje, el costo, en este caso de los elementos más utilizados, tanto por su controlabilidad como por su costo, son el diodo y el MOSFET. Son los más baratos y son los que vamos a encontrar en mayor medida. Ahora, obviamente que para las aplicaciones muy específicas de módulos, pues obviamente cada uno de estos va a tener sus ventajas. ¿Ok? En la tabla de la derecha nosotros podemos ver un poquito, digamos que de la cronología de lo que es pues no el descubrimiento, más bien el desarrollo de este tipo de elementos, ¿no? Obviamente son diseñados. Entonces, por esa razón hago referencia al desarrollo. Enseguida tenemos lo que es una gráfica comparativa.
nos vamos a dar cuenta que hay tres variables o tres valores que se van a utilizar para poder, digamos que ubicar los campos de operación de estos elementos. Ya los hemos visto desde la semana pasada, pero es importante tenerlos bien claros. El tiristor, como lo veíamos, bueno, al menos en la tabla veíamos que incluso puede llegar hasta los 6000 volts. Aquí tiene un límite de 5000 volts. Pero esa máxima resistencia también limita lo que es la frecuencia que puede trabajar. En este caso, su frecuencia anda alrededor de los 500 Hz, que aún así es una frecuencia pues ya considerable. Ahora, para la controlabilidad, para los circuitos de señal muy fina o de señal muy estable, pues obviamente se utiliza lo que sería el MOSFET. Tenemos la ventaja de que es barato. Su rango de operación o su rango de voltaje anda en los 1000 volts, más o menos, algunos un par de cientos. Su frecuencia está pegándole al megahertz, que es bastantísimo elevado. Pero bueno, también la corriente que puede soportar es baja. No va más allá de los 100 amperes. Entonces, en relación con los demás elementos, pues obviamente sí puede considerarse un tanto baja. Ahora, lo que yo les platicaba con respecto a los detalles que ha habido con algunos de los circuitos de operación, que veíamos que de repente por ahí hay un retardo en el mandar una señal o en recibirla y decodificarla, por decirlo de alguna manera, tomarla en cuenta y realizar la acción correspondiente que nos esté mandando esa señal. Eso se debe justamente al pequeño detalle que hay con respecto a la energización. Si un elemento no se va a energizar de golpe, la gráfica del elemento no se va a llenar así de un momento a otro. Perdón. Ya lo platicábamos también con algunas características anteriores de las señales de algunos motores. Y lo comentaba también en su momento. Nosotros en el oscilador podemos ver la onda sinusoidal, pero realmente no es lisa como nos la pintan en los libros o en las imágenes, sino que realmente tiene varios piquitos, tiene varias imperfecciones. Y aunque ese tiempo de desfase puede resultar considerado en milisegundos o microsegundos, debemos tomarlo en cuenta, debemos conocer ese dato para estar seguros que la reacción o el retardo de la reacción no nos va a terminar afectando. Y en este caso, bueno, pues tenemos varias señales que nos pueden mostrar esa situación. En algunos casos, incluso como en la parte de hasta abajo, cuando nosotros consideramos que no está circulando energía o no es señal, puede haber algunas señales residuales que estén atravesando el conductor. Entonces debemos tomar en cuenta mucho esa situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que son las compuertas? Nosotros ya lo veíamos y lo platicábamos anteriormente. Les ponía el ejemplo de lo que son los relés de estado sólido, que son compuertas a fin de cuentas. Nosotros podemos utilizar incluso hasta un tiristor con su muy baja frecuencia para poder servirnos de compuerta en algunos de esos casos.
con los relés de potencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues simplemente funcionan como un apagador, pero yo necesito mandarle una señal de energía para que esta compuerta reaccione, para que se cierre o para que se abra, dependiendo del tipo de compuerta que tengamos. Por esa razón aquí, perdón, nos hacen esa analogía. Nos muestran como, pues parecido a un contacto, puede estar funcionando nuestra compuerta. Sobre todo con la necesidad de que nuestra energía va a ser energía de potencia. Aquí me lo muestran con 12 volts. Esto todavía está en el ámbito de la electrónica de señal. Nosotros vamos a hacer algo similar, obviamente con energía de potencia, energía trifásica principalmente. Aquí tenemos algunas de las etapas a grandes rasgos que van a ser parte de lo que es la fuente conmutada. Así es, José Armando, con respecto a las compuertas, son apagadores. Nada más que, en este caso, este tipo de apagadores me pueden encender y apagar, como ya lo veamos con el MOSFET, por ejemplo, hasta 1.000.000 de veces prácticamente por segundo. Entonces eso me ayuda a cambiar las características de la energía. Adelante, Pablo. Y si en lugar de usar transistores usáramos autoacopladores, ¿sería lo mismo? De hecho, el autoacoplador es digamos que de la misma naturaleza. Tiene algunas otras características extra que nos permiten utilizarlos, como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, si nos damos cuenta en esta imagen, tenemos una etapa que considera un aislamiento autoacoplado. De hecho, lo utilizamos para este tipo de circuitos. ¿Por qué? Porque sus características nos permiten justamente tener una retroalimentación, pero libre de ruidos. Y además también nos permite evitar un regreso al primario. Por ejemplo, más bien, nos permite generar un puente de señal, pero evita que nosotros tengamos paso de potencia. Esto se hace, si lo podemos ver en la parte de arriba, justo al nivel de lo que va a ser la parte de transformación. Entonces, para que la parte de transformación tenga el efecto adecuado, pues nosotros necesitamos tener embobinados que no van a tener un flujo de contacto directo, van a tener un flujo inducido. Si nosotros llegáramos a tener simplemente una retroalimentación lineal, directa, esa parte se perdería, porque entonces mi sistema estaría puenteado. Y además, el autoacoplado evita un retorno. Solamente me va a permitir mandar una señal que permita comparar en la parte del control de nivel. Lo vamos a ver así, a grandes rasgos, lo que hace una fuente conmutada es entregarme energía en el voltaje y la corriente que yo necesito. ¿Sí? Ahora, esa energía que me va a entregar va a ser independiente de la alimentación que yo le voy a dar a esta fuente conmutada. ¿A qué me refiero? Obviamente debe trabajar en un rango de potencia o en un rango de características de alimentación eléctrica. Pero, ante variaciones, la energía de salida debe ser estable. Por eso se utilizan las fuentes conmutadas. Ustedes, cuando estuvieron
o tuvieron la clase de electricidad y magnetismo, algunos grupos les pidieron hacer fuentes rectificadoras. Que bueno, digamos que más o menos algunos elementos pues son parte de lo que es una fuente conmutada. Pero bueno, estas fuentes reguladoras normalmente eran para tener alimentaciones o resultados de alrededor de 12 volts. Y en algunos casos, cuando le ponían seccionamiento, podían tener 6, 3 y hasta 1.5 volts. Y en algunos casos 9, por ejemplo. Pero, ¿qué pasaba? Si yo conectaba, normalmente la disminución era de 10 a 1. Si entraban 10 volts, salía 1. Entonces, ¿qué pasaba? Que si había una variación en la alimentación y no estaban alimentándose 120 volts, por ejemplo, la salida también iba a tener una variación. Si a mí me llegaban 130 volts, suponiendo un aumento de voltaje, algo muy raro, pero supongamos, me llegan de más, son 130 volts. Entonces, en la salida de regulación, me iba a entregar 13 volts en lugar de 12. Y de manera proporcional, los otros valores. Y por el otro lado, si en lugar de 120, en algunas colonias probablemente todavía suceda, que el voltaje con trabajos llega a 100 volts. En las noches principalmente. Entonces, imagínense, en lugar de 12 volts a la salida, solamente nos iba a entregar 10 volts. Y obviamente algunos elementos que requieren la energía en diferentes niveles, pues no iban a contar con la suficiente energía o iban a tener energía de más, lo que a fin de cuentas termina ocasionando un daño. La finalidad de una fuente conmutada y el hecho de tener una retroalimentación se debe justamente a que nosotros vamos a establecer cuáles son las salidas. Y además vamos a asegurar que esas salidas se mantengan estables. Y esto ustedes lo pueden ver a aquellos, por ejemplo, que tienen acceso a una fuente de poder de una computadora de escritorio. La fuente de poder de una computadora de escritorio es una fuente conmutada. No tiene etapa de inversión, porque eso viene más adelante. Pero nos asegura la estabilidad en la energía que recibe cada uno de los elementos que forman parte del ensamble de la computadora. Si ustedes se han dado cuenta de la fuente conmutada, salen varios paquetes de cables que sirven justamente para la alimentación. Ya hasta tienen su derechera, ¿no? O el tamaño exacto. Esto es, que por ejemplo, si una unidad de disco trabaja con 12 volts, el bus de energía es exactamente para la entrada de esa unidad y le va a entregar lo que requiere específicamente. No va a ser menos, no va a ser más. Y si en algún momento tiene una alimentación que pueda variar, la fuente conmutada va por medio de este retorno o esta retroalimentación, por medio justamente de autoacopladores, va a mandar una señal donde diga, o una señal para comparar, donde indique pues obviamente que a lo mejor está recibiendo o está sacando de menos o está sacando de más. Y entonces esto es algo parecido al trabajo que realizaba el drive para un servomotor. Va haciendo los ajustes para que la salida sea exactamente la que se necesita. De la misma fuente conmutada nosotros vamos a tener
alimentación para la tarjeta madre, alimentación para, para las diferentes unidades. Imagínense, por ejemplo, para la unidad de almacenamiento del disco duro, a lo mejor necesita 9 volts. Para un DVD o para un Blu-ray, si es que lo tenemos instalado, puede terminar necesitando hasta alrededor de 24 volts, dependiendo la potencia del Blu-ray, por ejemplo. Entonces, todo eso se tiene que asegurar. Los elementos que requieren poca energía deben recibir solamente poca energía. No más, pero tampoco menos. Lo mismo sucede con los demás, los que requieren más energía. No debe variar esa energía. Y esa es la razón por la que se llega a utilizar la fuente conmutada. La necesidad de que nosotros requerimos una seguridad en la alimentación que tienen nuestros sistemas. Y la capacidad de que nosotros podamos controlar justamente esos valores. Bueno, no sé si haya quedado un poquito más claro, mi buen Pablo. A fin de cuentas, como lo mencionas, el optoacoplador es parte del armado de este tipo de circuitos. Creo que sí. Entonces el autoacoplador es el que hace la retroalimentación inducida, ¿no? Así es. Y bueno, igual ya como comentario, recuerdo que en las clases de electrónica, no recuerdo si fue electrónica analógica o digital, nos habían comentado algo acerca de la fuente conmutada. Nos habían dicho que las fuentes conmutadas se habían creado por la necesidad de reducir la parte más costosa de las transformadoras, de las fuentes normales, que era el transformador. Y no sé si estoy bien, pero lo que recuerdo que nos dijeron fue que una fuente conmutada busca reducir el costo del transformador aumentando la frecuencia de la misma para entregar la misma potencia. Así es, mi buen Pablo. Efectivamente, si ustedes recuerdan, lo que platicábamos desde la semana pasada era que justamente lo que nosotros buscamos es precisamente eso, la variación de la frecuencia. Por medio de, bueno, nosotros no vamos orientados por un lado, a lo mejor a lo que es el obtener señales como lo necesitamos en algunos casos de la electrónica. Nosotros vamos orientados a obtener una señal o una alimentación que permita que nosotros podamos variar la velocidad de nuestro motor. Y esto va dirigido principalmente a lo que es la variación de frecuencia. Efectivamente, no es práctico que nosotros estemos utilizando transformadores, varios transformadores, para obtener diferentes resultados, cuando lo que podemos utilizar en este caso es etapas precisamente conformadas por elementos de electrónica que nos permitan justamente eso. Primero, como ya lo platicábamos, recibir energía, pero en este caso va a ser energía de potencia, con las características que me la estén entregando. Filtrarla, rectificarla y luego volverla a transformar en energía o corriente alterna, pero ya bajo las condiciones que a mí me convienen, ¿sí? Si yo requiero, por ejemplo, que el motor tenga una mayor frecuencia, pues modifico la señal o las pulsaciones que va a estar generando la compuerta, el tiristor que yo estoy utilizando. Como ya lo veíamos, uno de los más ocupados principalmente es el MOSFET. Y sucede algo muy parecido a lo que nosotros hemos estado haciendo con los controles. Tenemos nuestra etapa de potencia, pero también tenemos nuestra etapa de control. Para eso vamos a tener, y reitero, la alimentación también de potencia trifásica. Pero en este caso, para evitar justamente meternos con lo que es, a lo mejor como bien lo mencionas, reducir
meter esos transformadores muy grandes para poder hacer reducciones de voltajes, tratar la señal y tenerla mucho más limpia. Nosotros lo hacemos directamente con la corriente de potencia. Si nos damos cuenta, esta que tenemos aquí es una primera etapa, la etapa de rectificación y filtro de entrada. En este caso, esto tiene una alimentación bifásica. Tenemos dos líneas que están alimentando este circuito. Y como ya lo vemos, en la parte central tenemos un pequeño switch que me va a generar las dos opciones. Cuando está abierto, vamos a trabajar solamente con 127 volts. Cuando está cerrado, vamos a trabajar con 220. Tenemos un rectificado porque hay diodos, pero estos diodos van a tener que soportar la corriente alta. Son diodos de potencia. Un poquito más adelante vamos a ver las imágenes de esos diodos. Enseguida tenemos capacitores. Obviamente son capacitores de trabajo, muy parecidos a los que nosotros encontramos en los motores monofásicos y bifásicos. Y no se diga de las resistencias. Obviamente esto me ayuda a estabilizar la señal. Pero como lo menciono, esta solamente es una etapa. Porque enseguida, esa etapa de rectificación y filtrado, nos va a mandar a otra etapa que es de excitado y oscilación. Ya rectifiqué, ya tengo la señal pues prácticamente directa. Si se dan cuenta, en el primer diagrama me dice que yo voy a tener una salida de 310 volts de corriente continua. Enseguida, tenemos la alimentación a este circuito. Este circuito me va a provocar que la señal es parecido, como lo mencionas José Armando, a un regulador de tensión. Sí, a fin de cuentas lo regulamos, o tenemos, como lo mencionaba, tenemos que tratar la energía, en este caso es de potencia, la tenemos que amansar, como pudiéramos decirlo de alguna forma. Aquí nosotros con estas etapas vamos a hacer que la energía haga lo que nosotros queremos o se comporte como nosotros queremos. Algo que se ve muy complicado justamente con la corriente alterna. Bueno, sucede que pues ya rectifiqué, alimento este circuito, pero en este circuito nuevamente voy a generar lo que son las ondulaciones, ¿sí? Ondulaciones por medio de las compuertas. En este caso, yo tengo dos tiristores que me van a generar uno, las ondulaciones positivas, y otro, las ondulaciones negativas. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros generamos nuestra rectificación, de tener esta ondulación, nos quedamos con una nos quedamos sin ondulación. ¿Ok? Ahora, para volver a generar la ondulación, vamos a tener estas dos compuertas. Una me va a generar un switcheo que va a hacer que de apagado se empiece a energizar y de repente lo apago. Recordemos que estas compuertas trabajan, como ya lo veíamos, con una especie de retardo. Entonces le vamos a sacar provecho a ese tiempo. ¿Por qué? Porque la energización de un elemento y la desenergización de un elemento no van a ser totalmente rectas, instantáneas. Van a llevar
un pequeño tiempo, pero se lo van a llevar. Y si nosotros calculamos el switcheo para esto, vamos a permitir que la energía empiece a subir y en el momento más adecuado apagamos y esa energía empieza a bajar. Una de las compuertas me va a generar estos picos hacia arriba. La otra compuerta me va a generar los valles. ¿Ok? Entonces, la idea es que esto se acople. De manera que una me mande esa señal positiva y la otra en el momento justo me genere la señal negativa. Y se va a generar una ondulación debido justamente a la inclinación que debe tener o que va a experimentar la energía. La curva de energización y desenergización nos va a permitir justamente generar esas ondulaciones. Y la frecuencia que nosotros necesitamos también va a depender de este switcheo. Normalmente en estas etapas y en algunas de las de más adelante, ok, entonces si yo quiero cambiar la frecuencia, si yo quiero aumentarla o quiero disminuirla, yo aquí voy a partir de cero, porque recordemos que a la entrada de esta etapa yo ya tengo la señal rectificada y entonces puedo hacer lo que quiera con ella con ayuda de estas dos compuertas. Y obviamente en este caso sí vamos a tener transformadores, pero van a ser transformadores muy pequeños. Van a ser transformadores que prácticamente me van a estar entregando el mismo voltaje de entrada. Y de hecho, en lo que son las fuentes conmutadas, no son transformadores como los que podemos ver, por ejemplo, en la misma, por ejemplo, en los hornos de microondas, que son enormes. Pero, si se han dado cuenta, justamente en las fuentes de poder de las computadoras, tienen un pequeño transformador. De hecho, algunos, cuando estuvieron haciendo sus prácticas de electricidad y magnetismo, probablemente les hayan pedido que llevaran un transformador de ese tipo. Son los que normalmente te llegan a vender, los de las fuentes de computadora que ya no sirven. Y bueno, la función de un transformador ya la conocemos. Simplemente me va a permitir la transferencia de energía por medios, por decirlo de alguna forma, inalámbricos, ¿no? No es de forma directa. En este caso, nosotros tenemos lo que serían los rectificadores de alta frecuencia, que son los diodos. Todos estos son diodos de potencia, de diferentes rangos y de diferentes aplicaciones. Los más potentes o los más resistentes son los que les comentaba que parecen platos, los que están, o la imagen que está en la parte de arriba del lado izquierdo. Y la función de estos elementos pues es exactamente la misma de la de un diodo. Nos sirve por un lado para rectificar y por el otro
como compuerta, simplemente como una compuerta, para evitar que la energía, si es que ya está orientada, si es que ya está rectificada, pase en alguna dirección equivocada. Este es, probablemente ustedes lo hayan visto, este es el aislamiento optoacoplado, es lo que nos permite generar una retroalimentación sin necesidad de tener una señal directa que genere un puenteo. Y además va a evitar una comunicación de lo que es la parte del primario al secundario de forma directa. Ahí es a donde va a bloquear. Lo tenemos que orientar de manera que salga una señal del secundario, la señal que se vaya a comparar entre al optoacoplador y pase a la parte de control en el primario para ir generando las modificaciones que sean necesarias. De las fuentes conmutadas nosotros vamos a tener diferentes tipos. Algunas se van a clasificar debido a la forma en la que regulan la señal. Algunas van a regular la señal variando la duración de los pasos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, ya no van a tener las pulsaciones, no van a tener digamos que la misma pulsación o el mismo largo de pulsado, se puede aumentar o se puede disminuir. Si nosotros disminuimos esa cantidad de pulsaciones, podemos generar señales mucho más largas, pero también con frecuencias mucho más bajas. Si nosotros disminuimos el tiempo en el que se está generando la señal, podemos provocar que la frecuencia aumente también. En otros casos, de forma más directa, pues obviamente también lo que se hace es cambiar la frecuencia de las compuertas que están trabajando. Aquí tenemos una fuente conmutada de tipo PAM. Estas, si nos damos cuenta, pues bueno, en este caso el diagrama ya viene un poquito más completo, ya nos muestra las diferentes etapas. Y en este caso, las características de esta fuente tipo PAM es que, por un lado, se basa en lo que es la amplitud de los pulsos, lo que veíamos de las variaciones de los tiempos, amplía la longitud de los pulsos a lo que es la salida. En este caso, o para esta, digamos que, característica, se utiliza un transformador especial que nos permita, por la forma en la que está embobinado, nos permita ir generando esa variación de frecuencias. Si nos damos cuenta, tenemos nuestro voltaje o fuente de voltaje alterno, la parte del rectificador, la parte de conmutación, tenemos el transformador principal, tenemos un oscilador,
En este caso, la fuente conmutada tipo PAM es similar a lo que platicábamos con respecto a las fuentes de poder de las computadoras. Va a tener varias opciones de salida. Estas fuentes nosotros las podemos identificar, o estas etapas las podemos identificar justamente en lo que es la tarjeta del PCB. Muchas veces vienen ya impresas con los elementos que van a ir conformando cada bloque de circuitos. Aquí el cambio con respecto a la anterior se da con respecto o de forma directa en la situación de lo que es el oscilador. Nosotros en lugar de un oscilador vamos a meter un PWM que nos va a servir precisamente para una función similar. Nuevamente, en este caso, bueno, si ustedes lo recuerdan, el optoacoplado es un sistema de emisión y recepción de luz. De esa manera nosotros evitamos que la señal de retroalimentación sea una señal de energía directa. De esa forma nosotros podemos asegurar el aislamiento con respecto a lo que es el primario y el secundario. Esta es una de los tipos de fuentes más utilizados. Se conoce como fuente conmutada de flyback. Es una de las más sencillas, pero está basada justamente en la oscilación por un PWM. Entonces, es una de las más utilizadas, es una de las más baratas y además, digamos que es un tanto sencilla de armar. Entonces, pues obviamente por esa razón es una de las más ocupadas. En este caso tenemos una variante donde vamos a generar diferentes voltajes, salidas múltiples de voltaje, aprovechando justamente el armado de una flyback. Adelante, Pablo. En la imagen en la imagen anterior, Inge, esa fuente tiene una rectificación, ¿no? Ya con el autoacople y en la otra no, ¿verdad? Sí, lo que pasa aquí es de que justamente al tener una mayor cantidad de una mayor cantidad de salidas requiere que tenga esa regulación o rectificación como lo mencionas, para que haya la menor cantidad de ruido en la señal que se va a mandar a la retroalimentación. Ok. Entiendo, Inge. Gracias. No, de qué a ti, Pablo, gracias. Bueno, como lo podemos ver, hay diferentes armados para este tipo de fuentes. Aquí tenemos los más utilizados. Y esta es una tabla comparativa. Y justamente lo que les comentaba. Nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de fuentes que son las que nos van a generar las mejores condiciones, tanto por costos como por eficiencia. Entonces, si nos damos cuenta, la flyback tiene una eficiencia, digamos que convencional, tiene un 78% de eficiencia, pero es muy barata.
y va a generar, bueno, se puede aprovechar el hecho de que se puede armar con salidas múltiples. Y por otro lado, la de multiplicador de tensión, aunque su potencia es muy pequeña, la eficiencia que maneja es hasta del 90%. Es la de mayor eficiencia entre todas. Y puede trabajar con tensiones de entre 500 y 100.000 volts. Pues esta tabla nos ayuda, pues obviamente a identificar cuáles son las que podemos utilizar, cuáles son las que mejor nos convienen, también para los rangos de aplicación, sobre todo para lo que son las tensiones. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas que están en la cómoda, podríamos decirlo, de 5 a 600, de 5 a 500, como lo es la flyback. Tenemos la tipo Buck, que va de 5 a 1000 volts. Y tenemos las de alta potencia, que son la push-pull, la de medio puente y la de puente completo, que van de 50 a 1000 volts. Y por otro lado tenemos la de multiplicador de tensión, que ya veíamos es la de mayor tensión que se puede ocupar, que va de 500 a 100.000 volts. Y aquí están las etapas que les comentaba. Cada uno de los bloques que nosotros fuimos viendo se puede representar por estos módulos. Estos módulos se hacen más evidentes también en lo que es la construcción, ¿sí? Cada uno de los recuadros, y esto está, digamos que analizado en lo que es la tarjeta a donde se van a colocar los elementos. Ahí se están identificando cuáles son las zonas o los grupos de partes que van a generar alguna de las funciones. Tenemos la de rectificación y filtro de entrada, tenemos la de protección, cada una de estas etapas nosotros la podemos identificar también en estas partes. Esta es una fuente conmutada de una PC, y aquí nosotros podemos ir identificando los elementos que corresponden perdón, a cada una de las etapas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para esta semana. Con esto estaríamos cerrando la parte de la teoría. Les pido de favor, pues obviamente en el tiempo que nosotros tenemos para la clase es limitado, entonces les pido por favor que revisen el archivo del resumen. No recuerdo si ya se los compartí al grupo. Si no se los he compartido, se los voy a compartir entonces, tanto el resumen como la actividad y lo que sería también la presentación, para que tengan todo el material para esta semana. ¿Ok? Entonces nos vamos a desconectar de la sesión de clase y nos vamos a pasar a lo que es la tutoría grupal, por favor. Inge, entonces lo de las actividades de esta materia, tanto la de la semana pasada, tanto como esta, ¿aún no se van a subir hasta que se habilite el campus? Sí, hasta que lo habiliten. Ustedes de momento lo que les recomendaba es realicen la actividad, ténganla por ahí guardada y en cuanto esté el campus habilitado la suben. De lo que sería la simulación en este caso, solamente lo único que les pediría sería una captura de la pantalla, en este caso de la pantalla del Proteus, que me imagino que es lo que van a utilizar. Ok, gracias. No, ¿de qué? Correcto, muy bien. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos pasamos al enlace de
de la tutoría grupal y nos vemos en un momento.